Muy buenas noches, Pilar, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señores, ¿y usted qué tal? Acá aguantando frío, esto está helado hoy. Bogotá está helado. Sí, eso me han dicho que está mejor dicho. Sí, la nevera literal hoy. Pero allá San Gil es súper rico, ¿no? Sí, el clima de acá es muy delicioso, la verdad. Hace calorcito, pero no es tan terrible. En la noche corre una brisita fría, entonces apenitas. O sea, tú puedes dormir acá sin ventilador perfectamente y no sientes calor. Ay, sí. Yo he ido como 3 veces. Ay, fue maravilloso. Maravilloso. La comida es de todo Sí, es sí. rico. Santander es muy chévere, Sí, Santander es muy bonito. realmente. Dímelo a mí, yo me bañé, ya llevo 10 años acá. ¿De dónde eres? Yo soy de la costa. Originario. Ah, Sí, sí, yo soy es de que Sincelejo y ya llevo 10 años acá. claro, no, es que la comida todo allá, la gente, yo no sé, Sí, es todo bonito. sí, eso es cierto. Una de las cosas que más nos suele complicar en muchos momentos y que a veces no queda muy claro. Entonces, sí quiero hacer como un ejercicio que cada quien haga el trabajito de escribir los objetivos y que los verifiquemos, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, el día de hoy, la sesión del día de hoy va a ser entonces muy orientada a cimentar las bases para que el día de mañana podamos trabajar muy tranquilamente y muy cómodamente la parte práctica que vamos a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, denme un segundito, ya voy a compartir la presentación. Se me cerró. Bueno, quisiera saber si de pronto hay alguna duda acerca de lo que veníamos haciendo, acerca de lo que veníamos haciendo del árbol de problemas, si quedó lo suficientemente claro, o hay alguna duda que a ustedes les gustara que la resolviéramos antes de seguir el día de hoy. ¿Estamos bien así? Sí, profe, hagámosle. Listo, perfecto. Entonces, ya les voy a compartir pantalla y empezamos entonces. Entonces, como les decía, primero nosotros en esta metodología lo que nosotros hacemos es entonces, hacemos análisis de involucrados, análisis de problema y luego seguimos con la jerarquización de los objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso nosotros tenemos lo que conlleva lo relativo entonces a el árbol de objetivos como tal, ¿de acuerdo? Entonces, el árbol de objetivos es mucho más fácil de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el árbol de objetivos como tal se basa de lo que nosotros realizamos del árbol de problemas. Entonces, el árbol de objetivos, ¿cómo va a cambiar? El árbol de objetivos, como lo vemos en esta diapositiva, antes partíamos en el árbol de problemas del problema central. Ese problema central que lo teníamos en el árbol de problemas, ahora lo vamos a convertir en ¿qué? Lo vamos a convertir en un propósito. Ese propósito, por así decirlo, va a ser el objetivo general de nuestro proyecto como tal. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo, los efectos que nosotros teníamos antes en el árbol de problemas, los vamos a convertir en fines. ¿De acuerdo? ¿Qué son los objetivos de desarrollo? Aquí que es importante mencionar, compañeros, que los efectos son fines de mayor nivel que el propósito. Y en esta partecita me voy a tomar un momento para explicarlo. Profe, ¿qué quiere decir esto de que es de mayor nivel? Entonces, por ejemplo, si tomemos el ejemplo, uno de los ejemplos que ya trabajamos en la clase pasada, ¿sí? ¿Y a dónde voy con esto? Imagínense que el objetivo principal, el objetivo general de nosotros, perdón,
va a ser entonces mejorar, discúlpeme, va a ser muy escueto, pero me va a servir para esto. Mejorar las condiciones socioeconómicas de la población de Llano Grande. Digamos que ese es nuestro objetivo. Está demasiado escueto y sin trabajo, pero me sirve para el fin. Si ustedes se dan cuenta, ese es el objetivo que puede ser el objetivo del proyecto. Pero ahora yo les estoy diciendo, los efectos que yo tenía antes los voy a convertir ¿en qué? Los voy a convertir en un fin o propósito. ¿Y cuál sería para mí el fin o propósito en este caso? Sería, por ejemplo, la disminución de la pobreza. Aquí es importante mencionar algo. El fin es mucho más grande y muy seguramente con el desarrollo del proyecto no voy a conseguir el fin, pero lo que sí voy a ayudar es a mitigar ese fin. Entonces, esa partecita hay que tenerla muy en cuenta. El propósito como tal, cuando yo monto la metodología, el propósito hace referencia al objetivo general del proyecto que yo voy a realizar. Pero el fin o el objetivo, por así decirlo, es el objetivo de más alto nivel que yo voy a tener, ¿de acuerdo? Es un fin supra a todo lo que va a ser el proyecto, ¿de acuerdo? O sea que el propósito está subordinado al fin. Exactamente, el propósito está completamente subordinado al fin porque es de mayor nivel. Perdón, es de mayor nivel el fin que nosotros vayamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también vemos otra cosa. Las causas, ¿sí? Las causas que yo tenía en el árbol de problemas, ahora las voy a volver objetivos específicos. Quiero hablar alguien por el chat. Hola Luis Carlos, buenas noches. Entonces, las causas las voy a volver los objetivos específicos que yo voy a desarrollar en mi proyecto. En la medida en que yo haya buscado muy bien las causas, voy a poder generar mejor entonces unos mejores objetivos específicos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la analogía que nosotros vamos a hacer y es un cambio completamente que es lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? Pero de esos resultados, de esos objetivos específicos que yo voy a tomar, me van a salir entonces unas actividades principales. Las actividades son, pues, por así decirlo, están subordinadas también a los resultados, a los objetivos específicos y son las cosas o las acciones necesarias que yo tengo que realizar para poder, ¿qué? Para poder conseguir mi objetivo específico, ¿de acuerdo? Aquí también ya quiero que hagamos un paro, yo sé que se los voy a repetir varias veces esta noche, pero aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que las actividades no son objetivos específicos. Los objetivos específicos son un grueso, ¿sí? Son un grueso de actividades. Es decir, condensan muchas actividades. ¿Por qué se los digo? Porque uno de los problemas principales que nosotros tenemos cuando hacemos el planteamiento de los objetivos es que a veces ponemos una actividad como objetivo. Entonces ahí se nos cae y hay que hacer claramente esa diferenciación, por así decirlo, entre lo que es un resultado y lo que es una actividad. Las actividades son de menor nivel, ¿de acuerdo? Y debajo de las actividades inclusive vienen tareas que son todavía de menor nivel todavía, ¿de acuerdo? Hola Gayler, muy buenas noches. Qué gusto verte por aquí. Entonces, recapitulando, el problema central entonces lo voy a volver el propósito o el objetivo general de mi proyecto, ¿de acuerdo? Los efectos que tenía en el árbol de problema los voy a convertir en mis fines y esos fines van a ser objetivos de desarrollo, es decir, que son de mayor nivel, ¿de acuerdo? Lo que les decía, si yo voy a mejorar la condición socioeconómica, el fin, por ejemplo, podría ser disminución de la pobreza. No necesariamente con el proyecto que yo ejecute voy a conseguir el fin, ténganlo muy en cuenta también, pero sí voy a ayudar a mitigarlo. Es más, en muchas oportunidades se necesita más de un proyecto para que yo pueda entonces conseguir el fin como tal, ¿de acuerdo? Y las causas que identificamos en el árbol de proyecto las vamos a convertir ¿cómo? Las vamos a convertir en objetivos específicos.
¿de acuerdo? Y de esos objetivos específicos voy a sacar las tareas, ¿de acuerdo? Las tareas, las actividades y tareas que yo voy a sacar para poder realizar mi proyecto como tal. En sentido práctico, siendo pragmáticos, ¿sí? Les voy a mostrar unos ejemplos aquí y ya les voy a decir cómo lo realizamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema y el problema es el nivel de desempleo en la población joven es muy alto, entonces, ¿cuál podría ser una redacción de objetivo? Sería el nivel de desempleo entre la población joven se reduce. Mire cómo cambia el objetivo. Pero, profe, aquí veo una cosa. Usted me está escribiendo, eso que usted me dice aquí de objetivo, no está escrito en tercera persona. Sí, ni está el verbo en infinitivo. ¿Por qué? Ojo con esto, estos no son los objetivos finales del estudio, ¿de acuerdo? Una cosa es lo que nosotros hacemos en el árbol de objetivos, que nos ayuda para clarificar el objetivo, pero luego esos objetivos nos toca escribirlos ya de manera normalita, ya con su verbo en infinitivo y que denote una acción, ¿de acuerdo? Pero mientras en el árbol de problema, no, perdón, en el árbol de objetivo, no es taxativo de que tiene que quedar escrito en tercera persona y adicionalmente en todo lo que tiene que ver en infinitivo, ¿sí? Entonces, esto como para que lo entendamos. Esto lo deja la metodología, pero ojo, cuando ya escribamos nosotros entonces, no lo podemos dejar cuando ya escribamos los objetivos finales de nuestro proyecto, si tienen que quedar en infinitivo, ¿de acuerdo? Cuando yo me refiero a que, como nos dice la profe Daisy aquí por el chat, nos dice, profe, cuando su merced dice que no basta de un proyecto para poder alcanzar el propósito general, ¿sí? Es a lo que llamamos proyectos por fase. Sí, profe Daisy, puede llamarse proyectos por fase o también tenemos que implementar, por ejemplo, un programa. Recordemos que el programa entonces es la suma de de varios proyectos como tal. Entonces sí, necesitamos reunir una mayor cantidad de esfuerzos para poder trabajarlo, ¿de acuerdo? Sigo haciendo hincapié en el árbol de objetivos, no necesariamente tiene que escribirse en infinitivo el verbo, pero cuando escribamos los objetivos, necesariamente tenemos que hacerlo utilizando la metodología que nos dice que va en tercera persona y denotan acciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, otro problema, la cosecha está infectada de insectos. La cosecha no tiene plagas de insectos. El número de muertos en carretera se reduce. El número, bueno, aquí no sé qué pasó acá. Acá me quedó mal. Acá el problema, se incrementó el número de accidentes en la carretera. Bueno, el número de muertos en carretera se reduce. La mortalidad infantil es alta. La mortalidad infantil se reduce. Entonces, básicamente, y como les decía, en sentido práctico, ¿qué hacemos nosotros para escribir el árbol de objetivos? Sencillo. Lo primero que vamos a hacer es enunciar los problemas en situaciones positivas o en condiciones deseables y posibles. Es decir, todo eso que yo escribí antes negativamente, lo voy a transcribir ahora, pero en positivo. Cuando, por ejemplo, a mí me han pasado proyectos que en muchas ocasiones el árbol de objetivos no tiene nada que ver con el árbol de problemas. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, ¿y aquí qué estamos haciendo? Hicimos todo un análisis de problemas, hicimos un análisis de involucrados y el árbol de objetivo que llega no tiene ninguna relación con lo que está ahí porque yo lo acomodé a lo que necesitaba en el proyecto. Es ahí donde la metodología falla. Bueno, no es que falle la metodología realmente, fallamos nosotros aplicándola. Porque es que si nosotros hacemos bien la tarea, empezamos por las personas, sacamos los problemas y de ahí pasamos a los objetivos. No al revés, no acomodo yo los objetivos y me devuelvo para ver si de pronto eso sí lo necesitan o no lo necesitan las personas, ¿sí? Entonces, la metodología es muy fácil. Tomo ese árbol de problemas y lo vuelvo todo a positivo, ¿de acuerdo? Si hay limitada falta de capacitación, entonces, ¿cuál es la situación deseable? Campesinos capacitados en tales temas.
Si se dan cuenta, ahí ya automáticamente me está diciendo el fin que usted está buscando, lo que usted va a buscar. En sentido práctico, es muy sencillo de hacerlo. Todo lo que estaba, mejor dicho, niegue todo lo que usted había puesto negativo, y ustedes saben que 2 veces una negación es una afirmación. Entonces, sencillamente lo escribo en positivo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que básicamente nosotros vamos a hacer en el árbol de objetivos como tal. No sé si hay preguntas hasta el momento del árbol. Insisto, me voy a demorar un rato hablando de objetivos en forma y luego sí pasamos a hacer la parte práctica, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta este momento? No por el momento. No, señor. Será de pronto que ya cuando pasemos al ejercicio, ahí nos saldrán las dudas, sí, señor, en la formulación. Déjame un segundito que aquí le estoy contestando a un compañero. Bien, entonces esta era la primera parte y ahora sí entramos, digámoslo así, a la parte gruesa que tiene que ver. Yo hoy voy a combinarles 2 métodos que son bien interesantes que los veamos y ahí sí vamos a devolvernos, ¿sí? Entonces, dame un segundo que abrí la que no era. Qué pena, me hizo un auto guardado aquí todo raro. Pero bueno, entonces aquí les estoy compartiendo entonces un árbol de problemas. No es exactamente igual al que nosotros habíamos hecho, pero pues lo tengo aquí entonces de base, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que el problema principal era disminución de los ingresos de los pequeños agricultores, porque habían elevados costos de producción, porque habían insumos muy caros, por la escasez de proveedores que imponían básicamente sus precios. Había una deficiente utilización de los insumos porque habían pequeñas dimensiones de las parcelas y había un desconocimiento del manejo adecuado y también porque había una elevada inflación. Habían escasas cosechas por las pérdidas por plagas, utilización de técnicas inadecuadas, agotamiento de la tierra y escasez de agua. Y también entonces habían bajos precios de venta por imposición de precios por los intermediarios, había una sobreoferta estacional y que aparecían nuevos competidores, malas comunicaciones y desconocimiento del funcionamiento del mercado. Y esto traía como efectos, ¿qué cosa? Que había un descontento social, una desmoralización generalizada y una migración de los campesinos jóvenes a la ciudad. Ahora vamos a mirar cómo queda en el de objetivos. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces, vamos a aumentar los ingresos de los pequeños agricultores. Hay disminución de los costes de producción
Entonces, mira acá, abaratamiento de los insumos, establecimiento de un sistema de compra directa de insumos, mejora utilización de insumos, pequeñas dimensiones de las parcelas, esto no lo puedo controlar de todas formas, y aumento el conocimiento de manejos de insumos, ¿sí? Mejorar las cosechas, entonces hay una reducción de plagas, mejora de técnicas productivas, recuperación de la capacidad productiva de la tierra, establecimiento de un sistema de regadío. Entonces, si se dan cuenta, es escribir en positivo entonces todo lo que habíamos sacado del árbol de problemas. Igual, incrementados los precios de venta. ¿Por qué? Porque hay venta directa en los mercados. Hay diversificación temporalmente de la oferta porque se introducen nuevas variedades de cultivo. Se mejoran las comunicaciones, aumento del conocimiento sobre el mercado y también crear fuentes alternativas de ingreso porque hay fomento de cooperativas artesanales de mujeres, fomento del turismo, en fin. Y acá en la parte superior, entonces tendríamos que disminución de la migración de los campesinos jóvenes a la ciudad, recuperada entonces la autoestima de los pequeños agricultores y un reducido descontento social. Esto sí muy a grosso modo porque después eso lo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Pero bueno, aquí yo quiero que veamos algo y que quiero también tratarlos y trabajarlo con ustedes. Y hace referencia a la evaluación de qué alternativa a qué alternativa de solución vamos a escoger nosotros. ¿Y cómo así qué alternativa de solución vamos a escoger nosotros? Pues mire lo que hace referencia. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos, alternativa 1, 2, 3 y 4, hace referencia a distintos tipos de soluciones que yo puedo dar al problema. Si hay algo que yo le critico, por ejemplo, al SENA, los que trabajamos aquí en el SENA, es que la metodología que ellos utilizan en el árbol de problemas, en el árbol de objetivos que ellos piden, ya aparecen de una vez los objetivos específicos del proyecto. No necesariamente, dependiendo en el nivel de análisis que uno lo haga, no necesariamente tiene que suceder así. Si uno le está haciendo en un trabajo participativo con las comunidades y demás, les puedo decir que sencillamente de este árbol de problemas que yo tengo aquí, ¿cierto? Yo puedo sacar entonces varias alternativas de solución, que son todos estos objetivos generales que pueden volverse objetivos generales del proyecto. Entonces, aquí es bien importante que si yo veo que hay varias formas, entonces, de hacerlo, yo tengo que hacer una evaluación de esas alternativas. Hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Hay una manera que es cualitativa y hay otra manera que es cuantitativa, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a explicar ambas, esto como para que ustedes también vayan tomando toda la parte que tiene que ver de evaluación de proyectos. Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros normalmente lo que hacemos es que... Profe, ahí me perdí un momento porque no le entendí bien algo. Esas alternativas, a ver, pues esas alternativas son entre los objetivos del mismo proyecto. Exactamente. Exacto, porque, y voy a, bueno, me devuelvo un poquito, ¿sí? Mira que aquí yo tengo una forma de hacer disminución de los costos de producción, ¿sí? Sí. Tengo otra alternativa que podría hacer mejorar las cosechas. Otra, mira que todas estas me ayudan a aumentar los ingresos de los pequeños agricultores, ¿sí? Pero yo puedo incrementar también los precios de venta haciendo ciertas acciones, ¿cierto? O crear alternativas de ingreso. En este caso, como viene de un proceso participativo, aquí si te das cuenta, todas no hacen parte de los objetivos, o sea, mejor dicho, cada una de estas alternativas se podría ver como un proyecto separado, ¿sí? Porque yo no puedo llegar a mezclar todo esto. O hago una cosa o hago la otra, ¿sí? Entonces, en ese sentido es lo que les estoy planteando aquí. ¿Cómo podemos determinar, en el caso de que tengo múltiples soluciones o múltiples vertientes, cómo puedo llegar a escoger cuál es la mejor para el desarrollo de mi proyecto como tal? ¿A dónde voy? Si a mí me sale, no sé, en este caso me salió en el cuantitativo, que ya se los voy a explicar, me dice que la alternativa con mayor pues viabilidad técnica es la de la mejora de cosechas, porque me dio un puntaje de 100, es la que más tuvo.
Entonces ya yo sé que el proyecto que voy a implementar me voy por ¿dónde? Por la alternativa de las mejoras de las cosechas, ¿sí? ¿Me explico? Bueno, No, tranquilo, es si que no. yo, ¿qué te dijera? Digamos que yo en lo que formulé recientemente con ART, bueno, no fue tan recientemente, pero sí hace como unos meses, cuando se hablaba de las alternativas, no se refería a esto, sino realmente era un tema más de que la comunidad seleccionaba aquella línea que quería como trabajar más. Claro, podría asimilarse a esto que me estás diciendo acá, pero realmente la orientación era más hacia qué línea productiva iban a ellos escoger para desarrollar su proyecto, más que coger entre objetivos de un mismo proyecto. Pero bueno, debe ser, Es esta homólogo, parte no la había visto, la verdad. no es distinto, ¿sí? Son homólogos lo que estamos haciendo, porque de hecho esta evaluación se va a hacer entre un equipo interdisciplinario y entre la comunidad que uno va a trabajar, ¿sí? Entonces, básicamente es por dónde voy a irme para escoger esa alternativa que voy a enfocar mi proyecto, ¿sí? De pronto en lo que trabajabas tú ya estaba como definido y puede usted escoger estas líneas, ¿sí? Pero igual pasa acá, o sea, yo voy a escoger por dónde voy a llevar el proyecto para poder conseguir pues la consecución de mi objetivo general y adicionalmente el propósito, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Yo no sé, es que yo siento cuando lo vi, yo realmente siento que eso como que viene de la influencia de los proyectos de la ingeniería, donde por ejemplo se determina que para hacer un trazado de alguna vía, por ejemplo, o de un gasoducto o lo que sea, pues ahí sí hay que escoger una mejor alternativa en ese caso de la elección por dónde va a ir la vía o por dónde va a ir el gasoducto o por dónde va a ir lo que sea. Entonces ahí sí hay que hacer un estudio y bien cuantitativo, ¿no? Porque eso toca meterle números para seleccionar Exactamente. cuál es la mejor alternativa. Y yo digo, bueno, eso puede tener alguna aplicación en este tipo de proyectos sociales, pero es un alcance limitado porque pues de todas formas no es que haya tampoco muchas opciones para implementar proyectos con comunidades alcanzadas, con comunidades con precariedades. Pero bueno, Sí, es como cosas ahí que yo veo. sí, en eso tienes toda la razón. Esto es muy al borde de lo que nos da la ingeniería a nosotros, que solemos ser muy cuantis, demasiado diría yo. Pero bueno, entonces les decía que de una manera de hacerlo cualitativo como tal, entonces son que estas alternativas que nosotros tenemos aquí, definimos unos criterios. En este caso, los criterios son costo, tiempo, concentración sobre los beneficiarios, impacto de género, impacto ambiental, riesgos sociales y económicos y viabilidad. Profe, ¿yo puedo cambiar esos criterios? Sí, no hay ningún inconveniente. Los criterios de qué van a depender también de donde usted vaya a presentar el proyecto. Porque normalmente cuando usted va a pedir fuentes de financiación, usted va a aportarle algunos programas o algunas metas que ellos tienen. Entonces, si usted va a tener en cuenta esa parte, pues necesariamente tiene que alinear su evaluación a donde usted va a presentarlo. ¿Por qué? Porque usted puede pensar de una manera, pero no se lo van a poder financiar porque no le está atacando las líneas que ellos presuponieron, ¿sí? Entonces, aquí se trata de hacer una escala entre bajo, medio y alto. Y evaluar cualitativamente, de acuerdo a la experticia y de acuerdo a las condiciones, evaluar sencillamente las opciones y dar un compendio como tal. Se evaluaría cada una de las categorías dependiendo pues la calificación. Ahí se estimaría cuál. Yo la verdad, pues yo no soy tan amigo de lo quali. Yo soy, pues, mi formación es ingenieril, entonces yo tiendo más a ser cuantitativo y en toda esta parte de lo cuantitativo, pues yo les propongo esto, que es básicamente lo mismo, pero con números. Entonces, ¿qué es lo que terminamos haciendo? La diferencia, ¿cuál es? Uno, que montamos un coeficiente, ¿sí? Y este coeficiente con los mismos criterios, aquí los coeficientes, ¿qué serían? En los coeficientes, entonces lo que yo voy a determinar es un peso de 1 a 5. ¿Y qué voy a ganar con eso? Pues mirar a ver cuáles les voy a dar más peso yo, qué ítem le voy a dar más peso que otros, porque al final de cuentas lo que voy a hacer es una ponderación. ¿Qué quiere decir que voy a hacer una ponderación? Pues cada uno lo voy a calificar, por ejemplo, de 1 a 5. La alternativa 1, cada criterio la voy a
a evaluar de 1 a 5, es decir, el costo lo evalúo de 1 a 5. Por ejemplo, para la alternativa 1 le puse 3. Para el tiempo le puse 3. Para la concentración sobre los beneficiarios le puse 5. El impacto de género, 1, y así sucesivamente. Todo lo califico ¿con qué? Con respecto a la escala de 1 a 5, donde 5 es más y 1 es menos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que voy a tener que hacer es una multiplicación de ese cociente por el valor que yo le di, y eso voy a ponderarlo, es decir, 3 por 3 me da 9, 2 por 3 me da 6, y así sucesivamente. Voy a ponderar todos los factores y eso me va a dar un número. En este caso, me dio, por ejemplo, 69. En la alternativa 2, que también se puntuó, entonces hago también la calificación de 1 a 5 para todos los casos y luego pondero. Y así lo voy a hacer por todas las alternativas. ¿Cuál es la idea? Que al final de cuentas yo voy a tomar la alternativa que a mí me haya dado mayor valor. Pero entonces aquí lo que estoy dando es una priorización. A algunos les decido que valen más que otros ítems, ¿de acuerdo? Y de esa manera podríamos hacer un análisis de alternativas de acuerdo a las necesidades de la comunidad como tal, ¿de acuerdo? Me abre el chat. Buenas noches, Leonel, bienvenido. Bien, entonces esta sería una parte para hacer análisis de herramientas como tal, ¿de acuerdo? De alternativas, perdón. Ahora sí, nos vamos entonces a la parte que tiene que ver con la escritura de objetivos. Entonces, ¿de qué vamos a charlar en esta parte? Pues en la redacción de los objetivos, de la hipótesis y de la justificación, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte vamos a hablar entonces de la relación problema-objetivo, redacción de los objetivos, la hipótesis, la justificación y algunos elementos entonces de referentes que vamos a tomar. Entonces, siguiendo entonces este planteamiento, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de todo esto. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y muy claro es que antes de la formulación de los objetivos, ¿cierto? Nosotros tenemos que habernos concentrado primeramente en el desarrollo del problema, ¿cierto? Este problema como tal tiene que ser entonces el resultado de una profunda y serena reflexión que realizan los investigadores, ¿sí? Después de haber hecho dos cosas fundamentales. Uno, hacer una detallada revisión bibliográfica y dos, también hacer un análisis muy fundamental, muy crucial de la comunidad que van a afectar con el desarrollo del proyecto. Después de hacer estos dos pasos, aquí nos toca interiorizar entonces los principales conceptos, proposiciones teóricas que también nosotros tenemos, que permitan entonces formular con toda claridad y dominio el problema que se pretende resolver con la investigación, proyecto, como ustedes lo quieran llamar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero que antecede a los objetivos. Es decir, yo no puedo saltarme a los objetivos sin antes haber pasado por una etapa de concepción, de validación, de análisis de ese problema, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, entonces, aquí como para ir clarificando un poquito, entonces, el planteamiento del problema, entonces, hará referencia entonces a qué realidad me interesa a mí investigar o resolver, ¿de acuerdo? Y eso me va a permitir entonces obtener ¿qué cosa? El objeto de estudio. Y de aquí, en ese objeto de estudio, aquí hay algo bien interesante y es qué parte de esa realidad yo deseo investigar o deseo resolver. Nosotros no podemos pretender, estimados, que nosotros vayamos a resolver todo de tajo. Es muy difícil que nosotros con la ejecución de un solo proyecto consigamos resolver toda situación y apuntar, como les decía hace un rato, a ese propósito mayor. Esto nos permite entonces hacernos preguntas y esas preguntas que
casi en todo planteamiento del problema va, es la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación, por así decirlo, es el sabor, es donde se condensa todo lo que yo me cuestiono. ¿Me cuestiono en qué sentido? ¿En qué quiero entender? ¿En qué quiero trabajar? ¿En qué duda tengo con respecto a eso? Y aquí tengo que también hacer una claridad. Esta pregunta de investigación no es una pregunta dicotómica, es decir, no es una pregunta que se resuelve en un sí o en un no. Es una pregunta que realmente me va a conducir a la solución del problema. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en cualquier investigación o proyecto y escribamos la pregunta, problema que yo tengo, siempre la voy a dejar amplia, es decir, siempre voy a trabajar en cómo, cuál, cuáles, ¿de acuerdo? Son palabras que nos ayudan porque nos hablan de una serie de pasos o de actividades para el desarrollo entonces de mi investigación o proyecto, ¿de acuerdo? También tengo que analizar entonces la teoría, la fundamentación teórica que hay alrededor de lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir entender el estado de la técnica, es decir, de lo que ya hay para poderla trabajar, ¿de acuerdo? Y no extralimitarme, ¿sí? En el desarrollo de mi proyecto como tal, ¿de acuerdo? También entonces, ya empiezo entonces a trazar mis objetivos. Y esos objetivos, ¿qué son? ¿Qué debo hacer yo para desarrollar mi investigación o proyecto? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pero estos objetivos también van ligados ¿a qué? Van ligados a dos cosas. A las hipótesis que van a ser de varios tipos. Pueden ser entonces cuantitativas o cuando hace referencia también a estudios de tipo cualitativo. Entonces, cuando yo trabajo estudios cuantitativos, lo que voy a buscar entonces es que esa hipótesis que yo me voy a plantear va a estar en referencia a qué espero yo o qué espero que suceda con la intervención que yo voy a realizar. Pero cuando hablo de estudios cualitativos, es qué pienso encontrar en la realidad estudiada. No sé si hay claridad en qué es cuantitativo y qué es cualitativo. En cuanto a las hipótesis, profe, En general, cuantitativo y cualitativo. por ejemplo, mi profe, bueno, si nosotros estamos midiendo el impacto, digamos, de la pandemia sobre el sector empresarial, lo puede medir de manera cuantitativa porque podemos hacer el ejercicio sobre las ventas, qué tanto impactó sobre las ventas, sobre la comercialización, sobre la disminución de pronto de la misma rentabilidad. Y si fuera cualitativo, de pronto entonces conocer la percepción que tienen los empresarios acerca de toda la situación que generó la pandemia. Así estaría bien, mi profe. Sí, señora. Entonces, cuando hablo de técnicas cuantitativas, lo que busco es medir numéricamente, por así decirlo, ¿sí? Medir en números qué voy a conseguir. Y la parte cuando yo hago proyectos cualitativos, ahí yo empiezo a tomar y a mirar las percepciones de las personas, por decirlo de alguna manera, o mirar a ver cómo se ha comportado normalmente. Las diferencias entre lo cuanti y lo cualitativo es la forma en la que se realiza la intervención. Mientras que acá tengo datos que me contrastan. Acá, por ejemplo, en los estudios cualitativos voy a encontrar la versión de las personas, hacer diarios de campo, hacer recolección de la información con la comunidad, ¿sí? Entonces, eso me arroja más lo cualitativo. Entonces, como para que lo vayamos teniendo en cuenta, casi siempre
No, pues últimamente ya esos paradigmas se han roto un tanto. ¿En qué sentido? En que no solamente hacemos investigación netamente cuantitativa, sino que también aportamos con lo cualitativo, y es cuando hablamos de que tenemos métodos mixtos de intervención, cuando reúne esas dos partes de lo cuantitativo y lo cualitativo como tal. Pero ya para ir avanzando y centrarnos un poquito más en los objetivos, entonces tenemos que tener en cuenta algunos elementos teóricos para redactar esos objetivos. ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber que entonces los objetivos representan acciones concretas. Esta parte es fundamental. Concretos, que el investigador llevará a cabo para intentar responder a las preguntas de investigación o pregunta-problema, y así resolver entonces mi problema de investigación o el problema que quiero trabajar, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que acciones concretas? Porque aquí viene una parte fundamental que quiero que nunca jamás se les olvide cuando empiecen a hacer a escribir objetivos. Los objetivos son medibles y cuantificables. ¿De acuerdo? Ese pedacito es fundamental. Se tienen que poder medir y cuantificar. Entonces, y me voy a avanzar un poquito. Por ejemplo, concientizar o concienciar, como usted lo quiera llamar. ¿Usted cómo puede medir el grado de conciencia de una persona o no? Es muy difícil, es muy ambiguo. Entonces, no es concreto. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? En función de la consistencia entre sí de la persona, coherencia interna, los objetivos deben de ser concretos, claros, realistas y modestos. Me gusta mucho esa última palabra. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser consciente hasta qué parte uno es capaz de desarrollar esos objetivos. Porque a veces también nos sobredimensionamos nosotros en el desarrollo de los objetivos. Entonces me propongo cosas que no puedo alcanzar. No tiene ningún sentido. Recuerden la triple restricción de los proyectos: alcance, costo y tiempo, ¿de acuerdo? Y estos objetivos entonces deben de reflejar la contundencia del investigador en su intención por aportar en el conocimiento del objeto de estudio o de resolver una situación completa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros trabajamos la redacción de objetivos, entonces, yo tengo que entender que el problema entonces fue una situación anómala, es decir, una situación atípica. Y el objetivo general entonces es el enunciado, ¿sí? Que entonces expresa la acción general para yo resolverla. Es decir, mi objetivo debe responder lo que se quiere solucionar, ¿de acuerdo? El objetivo debe de responder siempre a lo que se quiere solucionar. Es decir, que el objetivo general siempre va a responder la pregunta problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que hablar de la coherencia. La pregunta problema o el problema no puede ir por un lado y el objetivo va por otro lado. Necesariamente tienen que estar alineados. Es decir, si usted formuló una buena pregunta problema, eso es sencillo, ahí le sale de una vez el objetivo general, porque es la respuesta concreta a esa pregunta. ¿De acuerdo? Y también nos tiene que dar luces el objetivo de cómo se va a lograr la solución. ¿De acuerdo? Para eso tenemos entonces los objetivos específicos. No sé si hasta el momento tenemos alguna pregunta o vamos claros. Ok. Entonces, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta nosotros para la escritura o la redacción de los objetivos? Entonces, primera cosa que tenemos que tener muy en cuenta, nos tenemos que focalizar en una sola cosa.
en focalizar, y esa única cosa que nosotros nos tenemos que focalizar es la solución al problema que nosotros hemos detectado. Tenemos que tener también claro cuál es la realidad en la cual yo me muevo. Si yo puedo realmente dar una solución o dar esa solución, ¿de acuerdo? Sin tener ninguna limitante. ¿Por qué? ¿Por qué hago este aspecto? Lo menciono. Sencillamente porque a veces yo planteo un proyecto y en lo que yo planteo no tengo yo gobernanza sobre ese proyecto. Es decir, no lo puedo controlar del todo yo, sino que es como cuando vamos a una reunión y empezamos a analizar un problema y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas y terminamos como dándole o echándole la culpa a otra persona y que él es el que tiene que hacer y que es esto. Entonces, perdimos 3 horas discutiendo y para llegar a la conclusión que esa persona lo tenía que hacer. ¿Por qué traigo este caso a colación? Porque es que cuando nosotros hacemos un proyecto es, ¿qué puedo hacer yo en mi metro cuadrado? Sin limitarme, lo que está en mis manos, ¿lo puedo desarrollar con estos recursos? ¿Puedo conseguir una solución? ¿Sí o no? Si usted no lo puede hacer, no está entre sus recursos, no está en su estructura de decisión, hombre, entonces el proyecto no lo tiene que plantear usted, sino que tiene que ir a otra persona que sí tenga esa gobernanza. O que uno pueda hacer la formulación para que otra persona lo realice. Pero si yo, Oscar Vergara, voy a hacer un proyecto, pues necesariamente yo tengo que tener la gobernanza sobre ese proyecto. Es decir, que las acciones que yo planteo las pueda desarrollar. Si no, tenga cuidado porque se puede estar metiendo, como dice el dicho, en camisas de once varas. Otra cosita que tenemos que tener en cuenta, ser medibles. Es decir, que yo fácilmente lo pueda medir y tener un indicador de ello. Vamos a tener una sesión de indicadores, de cómo se formulan los indicadores para los proyectos. Ser congruentes. ¿Qué es eso de ser congruentes? Que toda la propuesta de objetivos que yo voy a enmarcar, ¿sí? Tengan una estabilidad. ¿En qué sentido? En que sean lineales, es decir, uno vaya después del otro, que las actividades claramente se vean. Los objetivos hay que redactarlos objetivamente y evitar las imprecisiones. No podemos dejar ambigüedades aquí. Nos toca ser muy precisos. Relacionar directamente las variables que yo vaya a trabajar, clarificar los efectos esperados y considerar siempre el orden lógico o conveniente. Entonces, siempre tengo que llevar un orden lógico para el desarrollo de los objetivos. Entonces, recordemos aquí varias cositas. Los objetivos son entonces enunciados concretos de los propósitos y de su cumplimiento se evaluará la investigación, el proyecto, llámelo como usted quiera. Pero el resultado se mide en relación a lo que está escrito en los objetivos general y específico. Son la guía de la investigación o del proyecto. Eso es lo que me dice para dónde voy. Se delimita la investigación, es decir, yo acoto lo que voy a hacer allí. Recuerden que lo que yo les decía con el ejemplo del arroz con pollo. Entonces hay que tener claro cuál es el fin, si es cocinar un plato o tener un servicio de mesa. Sus resultados finales implican acciones y por ello entonces se redactan con verbos rectores. Ejemplo, construir un marco teórico, resolver el tiempo y la movilidad, establecer las causas de, crear un modelo de. Por eso es que siempre escribimos nosotros los objetivos en infinitivo, para que denoten acción. No es que yo lo hago en infinitivo porque, ay, no, porque así se ve mejor. No, lo hacemos así es porque tienen que denotar las acciones que yo tengo que realizar para conseguir mi proyecto. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Este profesor sí habla, ¿cierto? Ya los dormí. Pero es necesario, es necesario. Es que ¿cómo se enseña más esto? Toca así. No hay de otra. Entonces, el objetivo, nosotros tenemos varios tipos de objetivos, ¿cierto? El objetivo general, que hace referencia a quién? Al compromiso que se adquiere para enfrentar el problema a partir del diseño
e implementación del modelo de solución seleccionado. Por eso les decía, el objetivo general es la respuesta a la pregunta de investigación. Siempre tienen que estar completamente alineados y siempre cualquier formulador de proyectos mira eso, que la pregunta problema la responda el objetivo general. Si no están alineados, muy seguramente se los van a devolver. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las reglas para redactar ese objetivo general? Entonces, primero, es conveniente globalizar en una investigación uno solo. Es decir, solamente debe de haber, ¿de acuerdo?, un solo verbo para el objetivo general. No es recomendable metodológicamente combinar verbos. Se debe escribir uno solo, uno solito, ¿de acuerdo? Y tiene que estar completamente relacionado con la pregunta problema que yo me vaya a trazar. Esa recomendación no se les vaya a olvidar. Objetivo general, un solo verbo. Un solo verbo y tiene que ser un verbo fuerte. Profe, ¿cómo así que los verbos fuertes? Hay verbos de verbos, es decir, hay verbos que me recogen una mayor cantidad de acciones que otros. Y aquí también hago un pequeño paréntesis. Los objetivos específicos, ahora que hablemos de ellos, no pueden superar el alcance del objetivo general. Esa parte hay que tenerla muy clara. Nunca jamás un objetivo específico supera a un objetivo general. Nunca. Si eso sucede, está desbordado lo que nosotros estamos queriendo hacer y tenemos problemas con el objetivo general. Ténganlo muy en cuenta porque siempre que nosotros escribamos objetivos y se evalúan objetivos en evaluación de proyectos, es una de las primeras cosas que tenemos en cuenta. Que los objetivos específicos no sean más grandes que el objetivo general. Palabras más, palabras menos. ¿Cómo se escriben? Entonces se escribe verbo fuerte, indica acción investigativa. Sustantivos, indica el fenómeno en el que o con quién se llevará a cabo dicha acción. Variables concretas. ¿Qué son las variables concretas? Entonces es el objeto de investigación, es decir, el fenómeno que yo voy a analizar. ¿De acuerdo? Y también se le agregan unos complementos circunstanciales que indican. Indican entonces los elementos que concretan entonces tiempo y espacio. Y ahora vamos a ver unos ejemplos, tranquilos. Entonces, en el objetivo general, sí, Gayler, hay una lista de verbos para enunciar objetivos tanto generales como específicos y aquí se los traigo también. Entonces, en la medida que avance, ya les voy a dar esa información. Entonces, en el objetivo general es importante que tenemos que dar cuenta de qué quiero yo investigar o qué quiero yo resolver. Es decir, aquí siempre tengo que dar la finalidad, el para qué. Siempre tiene que ir en el objetivo específico el para qué lo quiero desarrollar. No debemos de utilizar verbos cuya acción no sea concreta. Entonces, ¿cuáles verbos no tenemos que utilizar? Entonces, estudiar el efecto de, proponer una solución a, tratar de. Esos son tipos de verbos que a nosotros no nos dicen de a mucho. ¿Cómo usted me da el resultado de estudiar? ¿Cómo me da ese resultado? Estudiar el efecto de tal cosa. No. De pronto es determinar la relación que existe entre la variable X con la variable Y. Mira que cambia completamente. Yo no estoy diciendo voy a estudiar. No, yo estoy diciendo que yo lo que voy a buscar y a concretar es mirar la relación que existe entre esas variables. Entonces, fíjense cómo cambia. O sea, estudiar es ambiguo. Proponer una solución de, no, una propuesta no me resuelve. Entonces, hay que buscar verbos adecuados para ese trabajo, ¿de acuerdo? Y aquí viene, mire. Aquí les doy aquí unas
es una secuencia sintamática para escribir los objetivos. Presten la atención. Entonces, mire, aquí por ejemplo tengo verbos. Establecer, averiguar, identificar, recopilar. Mire que son verbos fuertes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un problema y lo voy a resolver con un verbo. Ustedes pueden cambiar los verbos, no hay ningún inconveniente, de acuerdo a lo que ustedes de acuerdo a lo que ustedes vayan a resolver. Entonces, por ejemplo, acuérdense que hay un fenómeno, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo podría ser. Entonces, verbo, fenómeno, subfenómeno y el para. Entonces, ¿cómo sería? Mire, establecer. Establecer. ¿Qué va a establecer? Entonces viene la pregunta, ¿qué establezco yo? Entonces, voy a establecer las estructuras, los roles, la historia, las probabilidades, las relaciones, los avances. Entonces, ¿qué le propongo yo? Escriba el verbo fuerte y ese verbo fuerte, ¿de quién va a depender? De su problema, de acuerdo a lo que usted quiera realizar. El fenómeno es el problema. ¿De acuerdo? Es muy similar. Que sea una tabla, Luis Carlos nos pregunta, ¿existe algo similar a la taxonomía de Bloom para proyectos productivos o aplicados? Yo no conozco una tabla que me lo lleve así. Pero básicamente la taxonomía de Bloom, no sé si la conocen, si no ya se las muestro, nos habla mucho de los procesos que nosotros vamos a desarrollar y sirve muchísimo para encontrar verbos y ya también se las voy a mostrar. Regálenme un segundito. Pero no conozco una tabla así que me diga exactamente los verbos, no toca de acuerdo a lo que vayamos a hacer, Luisca. Bien, entonces les decía, verbo, lo que quiero hacer. Fenómeno, lo que yo quiero investigar o resolver. Subfenómeno, entre qué, del, en, cuánto, cómo. Entonces, es lo que me relaciona a mí las variables que yo quiera trabajar, ¿de acuerdo? Y el para. Entonces, para mejorar, renovar, sugerir, proponer, innovar, resolver, satisfacer, controlar, iniciar, pueden ser lo que usted quiera. ¿Para qué está haciendo usted el estudio? Para eso entonces, usted desarrolló una justificación, ¿de acuerdo? Bien. Regálenme 2 segunditos, por favor. Voy a hidratarme y ya estoy con ustedes nuevamente. 2 segunditos. Bien. Entonces, siguiendo, ahora vamos a hablar entonces de los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Entonces representan los propósitos, metas que van a garantizar o asegurar el cumplimiento del objetivo general. Por eso les decía, los objetivos específicos no pueden ser superiores al objetivo general. Si eso sucede, está desbordado y créanme que un evaluador eso es lo primero que revisa y en ese caso, por eso sencillamente se devuelve un proyecto facilito en 3, 2, 1, porque los objetivos están mal cuadrados. Su redacción siempre debe estar directamente correlacionada con un porcentaje concreto para cumplir con el objetivo general.
se derivan de las preguntas secundarias del planteamiento del problema. Por eso son de menor envergadura que el objetivo general. Y su redacción obedece a la misma estructura del objetivo general: intención y justificación. No es necesario que ustedes siempre digan en los objetivos específicos la población. ¿Por qué se los digo? Porque si en el objetivo general ya quedó especificado que van a trabajar con tal población, ya entonces no tengo que especificar 4 veces más la población, porque ya está incluida en el objetivo general. Aquí, ¿qué es importante mencionar? No recuerdo si lo tengo en las diapositivas que siguen. Los objetivos específicos son alrededor de 1 a 4. De 1 a 4 objetivos específicos. En raras ocasiones hay 5, pero normalmente son de 1 a 4. ¿Y por qué va de 1 a 4? Muy sencillo, porque recuerden que yo tengo que agrupar en los objetivos específicos de manera que sean de macro tareas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, les menciono algunos ejemplos. Entonces, conocer el perfil de la organización para identificar los aspectos a mejorar. Entonces, mire, aquí está la acción, conocer el perfil de la organización. Y aquí viene el para qué. ¿Para qué? Para identificar los aspectos a mejorar. Otro, identificar las capacidades de aprendizaje de la organización de tal forma que sean posibles organizar equipos de trabajo. Entonces, siempre hay el qué y el para. Entonces, igual que los objetivos generales, siempre tenemos que escribirlos con acciones concretas y determinadas. Pueden y deben de ser desglosados en una serie de acciones o actividades particulares menores, diferentes unas de otras. ¿A qué hago referencia con esto? Que de esos objetivos tienen que salir unas tareas y subtareas a su vez, ¿de acuerdo? Es decir, que un objetivo no es solamente medir. Por ejemplo, ¿qué me pasó a mí hace poquito en un proyecto que estaba investigando? Pretendían realizar una implementación de diferentes tipos de energías alternativas. Ese era el objetivo principal de ellos, el general. Y entre los objetivos me decían que una de las tareas era realizar el estudio de análisis de sombra. Pero, ¿por qué se los estoy contando así? Porque imagínense que yo quería implementar 3 tipos de alternativas, pero un objetivo en concreto, un objetivo específico, me decía que ellos solamente se iban a concentrar en una sola cosa. Y yo les refutaba, yo les decía, miren, este objetivo no es hacer el análisis de sombra, sino el objetivo podría ser realizar el diseño preliminar de los sistemas a implementar, de los sistemas de energías a implementar. Si usted se da cuenta, si yo le digo voy a realizar el diseño, ese objetivo es mucho más grande y corresponde a la implementación, claro, porque la implementación es hago el diseño, ejecuto y evalúo. Entonces, si usted se da cuenta, cuando yo voy a realizar el diseño, entonces dentro de ese diseño yo tengo que hacer esas actividades. Me pareció muy curioso porque se lo sustenté muy bien y a veces uno tiene que saber escuchar y qué le están diciendo. Fue muy curioso porque yo mandé la observación del proyecto y ellos tenían un plazo para subsanar. Y en la subsanación éramos 2 evaluadores y los 2 evaluadores hicimos las mismas apreciaciones y lo que nos contestaron fue el equipo de investigadores, el equipo formulador del proyecto considera que ese objetivo debe de ir y así se queda. Palabras más, palabras menos. Adivinen qué hicieron esos 2 pechitos. Dijimos, bueno, como así va, así se queda, no le doy el puntaje que usted necesita. Así responde un evaluador, porque es que uno le está dando una orientación metodológica de cómo debe de quedar. Entonces, uno a veces tiene que también, y les invito a eso, escuchen cuando les hagan ese tipo de no digamos correcciones, de sugerencias que nos ayudan a mejorar esa parte. Dinos, Luisca. Hola compañeros, hola Oscar. Hey. Una consultica, Oscar, es que de las cosas más difíciles que me ha pasado a mí cuando he intentado formular un proyecto
o cuando he sido asesor de proyectos son dos cosas. Uno, que a veces los jóvenes se quedan en la morbosidad, y morbosidad hablo de medir y medir, pero pues poco proponen, ¿no? Y entonces nos quedamos con mucha medición y pues poca aplicabilidad. Pero también eso de alguna forma tiene una razón de ser, y es que es difícil a veces para los mismos estudiantes, aprendices, calcular o dimensionar el alcance con respecto al objetivo. No sé si existe una matriz donde uno pueda, por ejemplo, no sé, dimensionar el alcance en proporción al tiempo, porque también pues uno podría colocar un objetivo más ambicioso, pero el factor tiempo es determinante. Entonces, no sé cómo uno puede aprender a determinar, establecer objetivos con alcances según el tiempo. Pues, Luisca, para mí realmente es el conocimiento de tu problema. Para mí la mayoría de problemas, valga la redundancia, que tienen los proyectos es que el problema no está bien identificado. El problema en su concepción a veces puede ser bueno, pero está muy mal expresado en términos de metodología. Entonces, yo creo que aquí lo que viene, bueno, uno cuando juega de asesor, ya uno tiene que mirarle la experticia que uno tiene sobre el tema y tratar de hacerlo. Yo, por ejemplo, soy un enemigo número uno de los proyectos que solamente hacen diagnóstico. Yo soy enemigo número uno. Para mí el diagnóstico solo no sirve. Hay que entrar a hacer algo con ese diagnóstico. Bueno, sobre todo en el tema de proyectos de grado, ¿no? Me parece que hacer solamente un estudio donde levantan una información que en muchas ocasiones ni siquiera utilizan una buena muestra, que es una muestra representativa, me parece absurdo hacer algo así, con todo el respeto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde viene, o sea, uno tiene que saber medir y saber qué es lo que realmente quiere. Si la pregunta de investigación está bien sistematizada, es decir, yo tengo claro cuál es el proyecto y qué es lo que tengo que hacer para resolverlo, ahí le pegamos al perro, como dirían vulgarmente. Prácticamente es una actividad, sí, exactamente. Profe Daisy, su merced nos quería comentar algo. Sí, sí, señor. Mi profe, por ejemplo, su merced, ¿cómo percibe o cómo interpreta un objetivo específico como el de documentar? Cuando uno a veces va a arrancar una investigación, pues uno tiene que estudiar, ¿no? Por eso está el marco teórico en el cual uno empieza a revisar fuente bibliográfica, otras investigaciones, otros estudios, teorías, y a veces uno encuentra en proyectos de grado el objetivo específico como documentar. Entonces, como que necesito primero documentarme antes de iniciar los otros objetivos. Su merced, ¿cómo lo analiza? ¿Si se permite o es mejor dejarlo como una actividad? Bueno, profe, yo sí creo que el objetivo no está mal como tal. O mejor dicho, la intención del objetivo no está mal. Pero, y aquí viene mi pero, para mí el objetivo no es documentar. Porque fíjese una cosa, y es aquí donde yo hago mucho hincapié, tiene que ser medible. ¿Cómo me mide usted la documentación? ¿Cuál es una Ajá. escala para medir la documentación? Yo siempre me hago esa pregunta cuando yo formulo. Bueno, si yo quiero medir la documentación, ¿cómo sería? Yo puedo documentar con 1 o con 2. Exacto. Entonces, es ahí donde viene. Yo, por ejemplo, no me gusta, por ejemplo, revisar. Revisar para mí es ambiguo. Yo puedo revisar 1000 como puedo revisar 1. En términos de medición, ¿sí? Porque Sí. a mí me preocupa es el tema de medir y de saber, porque como les decía al inicio, cuando uno va con este tipo de temas, a uno lo miden es por los objetivos. Entonces, a mí cualquier persona me puede decir, yo documenté, yo tomé 2 artículos y los puse. Y aquí viene lo otro, también tienen que ser consecuentes con los indicadores, ¿no? Pero en muchos proyectos, en muchas oportunidades, sobre todo en las universidades, no le ponen indicadores al asunto. Pero es difícil medirlos porque quedan muy ambiguos, quedan muy amplios en muchas ocasiones. Entonces yo, por ejemplo, yo podría decir, y mire cómo es lo que uno quiere, pero también hay que tener mucho cuidado con los productos, y es, por ejemplo, realizar vigilancia tecnológica en tales temas.
eso podría funcionar. En mi caso, ¿no? Lo digo que en la parte nuestra nosotros hablamos mucho de la vigilancia tecnológica como tal, ¿sí? Pero sí es válido que nosotros incluyamos el estado del arte en un proyecto, por ejemplo, de investigación. Es completamente válido, pero sí hay que buscar el verbo que sea adecuado. A mí documentar, por ejemplo, no me gusta. Entonces, más bien realizar estudio documental, por ejemplo. Eso ya da más cuenta a de que usted va a terminar haciendo un estudio y va a entregar algo de eso, que ya podría ser, cuando yo lo mido, ya yo sé que viene un documento, que viene algo, un boletín, algo, pero es que me queda como muy suelto a mi manera de ver. Sí. Listo, mi Claro, profe, porque yo he gracias. visto que en proyectos sociales dice documentar a través de un video la violencia de género en la zona. Yo he visto sí objetivos de ese estilo, ¿no? Pero Yo los he visto, no soy especialista, pero en eso sí me los... parece, pero mira que aquí cambia una cosa. Cuando hablamos de ese tipo de investigaciones que son cualitativas, esa documentación que ellos hablan a veces es muy grande, porque en técnicas cualitativas como tal, bueno, yo no soy el más experto en quali, de hecho hasta ahora me estoy especializando en quali, porque la verdad yo le tenía como mucha resistencia, le soy sincero. Yo estoy en una especialización en estos momentos de investigación social, que es básicamente abordar un poco más las técnicas cualitativas. Y a mí me parece bien un objetivo de ese estilo en ese proceso de documentación, porque de hecho la base de la investigación social es la documentación que yo tenga o básicamente el levantamiento de la información de ese fenómeno social que yo estoy construyendo. Es como en Entonces, el sentido probatorio de un fenómeno, digamos, así es exactamente, como... sí, porque la intención es diferente al cuantitativo, ¿sí? Claro. Sí. Entonces, a mí en lo cualitativo particularmente, es documentar, me parece bien interesante, porque es que detrás de esa documentación, sí, porque tú tal vez vas a ver ese video que vos mencionas, pero al final, para hacer ese diagnóstico, tienes toda una cantidad de serie de pasos con las comunidades, las entrevistas y todo lo que tú debes de hacer para poder consolidar esa documentación. Entonces, en la técnica quali, a mí me parece perfecto. Nos pregunta por aquí Luis Carlos, ¿todo proyecto referente a un prototipaje requiere dentro de su estructura de objetivos un diagnóstico o no necesariamente? Bueno, eso depende, ¿no? Depende en qué sentido, porque hay a veces estudios que ya nos ahorran ese problema, entonces no voy a tener que rehacer lo que ya está hecho. Pero siempre que yo quiero hacer un prototipaje, yo debo hacer al menos algo que me diga a mí el levantamiento de la línea base. Yo sí lo veo por ese lado. O sea, para mí sí es importante hacer un diagnóstico para luego poder actuar. Sobre todo en tu área, Luisca, que tienden bastante a esta parte de hacer intervenciones. Sí me parece supremamente importante diagnosticar para poder saber para dónde voy. Porque, bueno, yo realmente no soy tan ducho en esto, eso se lo debo a mi esposa. Por ejemplo, si vamos a medir inteligencia emocional, si yo voy a hacer un proyecto de inteligencia emocional, de inteligencia emocional, para hacer una propuesta de intervención, necesariamente yo tengo que saber cómo está la inteligencia emocional en la población para generar el plan y realizar el plan y medir a ver si lo que yo realicé realmente sirvió o no sirvió. Entonces, sí me parece, pero si ya está el diagnóstico hecho y sobre todo en investigación social se toma de esa manera. Si yo quiero hacer un estudio de investigación social, que es algo que más tendiente a lo cualitativo, pues necesariamente yo busco la fuente que ya me sistematizó toda esa información y trabajo en torno y hago mi discusión en torno a esa fuente. En ese orden de ideas, los estudios, por ejemplo, gubernamentales tienen una rigurosidad asociada, entonces ya yo puedo saber que esas cifras que me están dando son veraces y me sirven entonces para yo poder implementar esas estrategias para la resolución de esos problemas. Bueno, sigamos avanzando. Bueno, miren, aquí teníamos, esto no lo habíamos charlado, algunos ejemplos, entonces correlacionar la sustancia X con la cantidad Y. Por ejemplo, determinar o medir el efecto que tiene la variable X en la variable Y. Evaluar técnica y económicamente cierta máquina o proceso. Algunos ejemplos, ¿no? Como para que se nos vayan quedando.
Entonces, recordemos que estos objetivos son oraciones operacionales y en consecuencias deben de ser redactados en forma jerárquica, sistemática y lógica. Por ejemplo, entonces, medir los niveles de CO2 del aire en los sectores 5 y 6 de San Gil. Definir si los niveles de dióxido de carbono en los sectores 5 y 6 de San Gil superan el promedio de resistencia para sus habitantes. Establecer el tipo de enfermedades respiratorias de los habitantes del sector 5 y 6 de San Gil y correlacionar las enfermedades respiratorias de los habitantes de los sectores 5 y 6 de San Gil con el dióxido de carbono. Entonces, fíjense cómo yo mido, defino cuáles son los niveles, establezco qué tipo de enfermedades se presentan y miro a ver si hay una relación o no entre esas variables que tengo. En este caso, pues hablamos de un estudio correlacional, ¿sí? Bien, entonces es conveniente entender que los objetivos específicos entonces son operativos y es importante definir límites para su cumplimiento. En esa manera, en ese orden de ideas, tenemos que concretar las preguntas quién, qué, cómo, cuándo y dónde para cumplir el objetivo general. Bien, siguiendo en lo que vamos trabajando, ¿cuáles son los principales errores fundamentales que nosotros tenemos en la redacción de los objetivos? El principal, el cumbre de todos. Confundimos el objetivo general con el objetivo específico o los objetivos específicos con un objetivo general. Entonces, ese pedacito hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No utilizamos bien los verbos, utilizamos y mezclamos verbos y sustantivos. O proponer como un objetivo específico una operación que es obligatoria en la metodología o que es muy evidente, como revisar la información existente sobre el tema, histografía. Proponer entonces objetivos específicos, objetivos generales muy desproporcionados. ¿Por qué digo desproporcionados? Porque son difíciles de conseguir o de cumplir en su variable tiempo o espacio. Entonces, por ejemplo, mire eliminar la contaminación en San Gil. Yo no voy a eliminar la contaminación de San Gil, ni mejor dicho, ni que haga 50.000 proyectos, pero sí de pronto podría disminuir la contaminación ambiental en San Gil como tal. Redactar los objetivos en desorden, tanto en la variable lógica, tiempo y espacio. Entonces, definir, y este suele mucho, definir un tratamiento para, y luego vamos a encontrar las causas de. Entonces, lo primero, lo lógico es encontrar las causas y luego entonces definir el tratamiento. Redactar como objetivo general el título del proyecto. En este caso puede ser que el título esté mal escrito por ser muy general. El título sí debe de parecerse a los objetivos específicos, pero no tiene que ser la transcripción exacta del objetivo, ¿de acuerdo? Es generalizada la idea de que los objetivos específicos deben de ser cumplidos en el trabajo. Esto no quiere decir que tengan que ser cumplidos con los resultados esperados hipotéticamente. Por eso es un error capital no aceptar resultados contrarios. Para las personas que hacen investigación, los resultados en un proyecto de investigación pueden ser favorables o como no lo pueden ser. No quiere decir que porque yo creé una hipótesis, y aquí vamos a hablar de dos cositas que no hemos hablado. Cuando yo tengo un proyecto de investigación, ¿cierto? Yo puedo hablar de la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. Entonces, ¿qué sucede aquí en este tema? Yo como investigador me puedo formular una hipótesis, pero esa hipótesis o yo la puedo reafirmar o por el contrario la tengo que desechar. Es decir, lo que yo pensé que era no se dio. Ay, pero eso está mal. No, no está mal. En investigación, que la hipótesis nula nos dé
es válido, es completamente válido. Es decir, si yo comprobé que lo que yo pensaba no era, eso es un resultado y como tal hay que aceptarlo y hay que recibirlo. ¿De acuerdo? Los objetivos personales no son parte de un proyecto ni de la investigación. Entonces, para que usted esté seguro de que los objetivos generales y específicos están bien escritos, los va a someter entonces a este razonamiento. Imagine que usted ya terminó el informe final en el cual usted tiene que demostrar que cumplió los objetivos que anotó como específicos, aunque los resultados sean negativos. Si puede hacerlo, mostrarlo en su informe, tablas, cálculos, gráficos, planos, fotos. Dicho objetivo es específico. Si se da cuenta de que no puedo hacerlo en el informe, entonces es un objetivo general. Se las dejo allí. Es muy práctica. Y vamos a hablar también de la metodología SMART para la redacción de los objetivos. La metodología SMART nos dice que los objetivos tienen que tener 5 características. ¿Cuáles son? La S quiere decir que tienen que ser específicos. La M de medibles. La A de alcanzables. La R de realistas. Y la T de que tienen un tiempo definido. Cuando usted se hace esas 5 preguntas, y si las 5 preguntas, mi objetivo es específico, sí. ¿Es medible? Sí. ¿Es alcanzable? Sí. ¿Es realista? Sí. ¿Tiene un tiempo? Sí. ¿Lo puedo alcanzar en ese tiempo? Sí. Entonces el objetivo está bien formulado. Si no le da alguna de esas 5, devuélvase y vuelva a escribirlo. Aquí entonces les comparto una pequeña matriz sugerida para la redacción de los objetivos. Es bien sencillita, no tiene mayor pierde. Entonces, el verbo, ¿qué quiere hacer y para qué lo quiere hacer? Y aquí va a combinar esas dos cosas que usted dijo anteriormente. Y lo mismo para los objetivos específicos. Es muy fácil de seguirla. Bien. Dime, Luisca. Oscar, otra pregunta que me surge. A ver, como dijera yo, ¿puedes pasarme la anterior? Me puse a pensar cuando vi la tabla en un ejemplo para ver si es viable y si es legal, ¿no? Si es, uno puede colocar, a ver, ¿cómo decirlo así? Algo así como implementar un modelo de una tecnología X por allá de otra empresa en esta empresa. ¿Eso es válido? ¿Eso se puede? Depende. ¿Depende de qué? De la propiedad. Ese es un tema de propiedad intelectual, porque si la otra empresa tiene patentado o tiene registrado ese proceso, entonces yo lo puedo implementar, pero me toca pagarle a la empresa. Si es libre, si son metodologías muy abiertas, ¿sí? ¿Como cuáles? Digamos que tú vas a implementar la metodología de las 5S para no irnos muy lejos, ¿sí? Sí. Eso es una teoría que ya está comprobada, es de uso público, tú lo puedes hacer sin ningún problema, ¿sí? Pero si esa otra empresa tiene ese modelo industrial, tiene ese secreto industrial y tú lo vas a implementar por X o Y motivos, pues ahí aplican las leyes de propiedad industrial que se tienen, ¿sí? Ok. Pero sí se pueden proponer métodos que ya están andando. Listo, vale, perfecto. Eso, Listo, no listo. sé si Muchas ustedes gracias. escucharon hace poco que alguien estaba tratando de patentar el proceso de la panela. No sé si ustedes escucharon ese tema que andaba rodando hace poco, que todos los productores de panela estaban que peleaban porque una determinada familia iba a patentar eso. Entonces, en el momento en que lo patentaran, ellos iban a tener que pagar el uso de esa patente. Y pues todos de manera ya cultural saben hacer ese manejo y es lo que tiene todo el mundo en sus trapiches. Entonces, fíjate cómo entran a jugar ese tipo de temas, ¿sí? Y en ese ejemplo que tú estás dando, se podría plantear el objetivo como, no sé cómo plantearlo, que no sé cómo redactarlo ni siquiera, pero eso haría parte de la gestión del conocimiento, volver, recopilar esa información y transformarla en una metodología, ¿sería válido?
Sí, de hecho en propiedad intelectual tú puedes, las metodologías se pueden, no es patentar, se pueden registrar. Entonces las metodologías que tú descubriste una metodología para hacer tal cosa y puedes combinar otras y tú creaste una metodología única que aplica para tales casos, eso se puede registrar ante la autoridad de propiedad intelectual sin ningún problema. Es que también mi profe estaba sucediendo algo con respecto a las artesanías que se hacen a partir de la fibra del fique. En otra región, que no recuerdo en este momento cuál es, se quería atribuir esa habilidad, como esos diseños que se hacen a través de las mochilas, los tapetes, o sea, todo lo que Curití ha creado a través del fique. Y por eso se vinculó al marca país, entonces para proteger a estas técnicas que se hacen ahí en el municipio de Curití. Sí, es que realmente suelen ser técnicas de corte ancestral y que normalmente ahí lo que se protege, por ejemplo, es, eso se llama denominación de origen. Ya, mi Prueba profe. de que en propiedad intelectual se protege de esa manera, con denominación de origen. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con el bocadillo veleño? El bocadillo veleño porque tiene una forma de hacerse, porque es de allí de Vélez, porque lo envuelven de una determinada forma. Entonces, ahí eso se protege, pero como, en el caso de esa protección, como de región, como marca región, Ya. algo así, para poder protegerla, porque hay muchas personas que se quieren adueñar de ese tipo de cosas. Y eso es normal, o sea, eso es bien normal que la persona ve una posibilidad y averigua, hace la investigación, no lo ve registrado y venga, yo lo exploto. Y hay muchas personas que se dedican a eso, Claro, sí, desafortunadamente. señor. Y como la ley de aquí de Colombia lo permite, pues bueno. Bueno, Carajo. ¿cómo vamos? ¿Cansaditos o vamos bien? No, vamos bien. Ese resto, vamos a mirar a ver cuántos tenemos conectados. No he mirado tampoco, ¿no? Por aquí Guillermo, Pilar, Carmen Alicia, Profe Deis, Alba Lucía, Francisco Zárate, Cristian, Luis Carlos, Gayler, Carolina. Ay, Carolina, yo pensé que estabas en el hotel disfrutando de la confraternidad. Leonel, John Jairo, Silvana. María Cristina, Luz Estela está con Luis Carlos y sé que se conectan en uno solo. Bueno, eso está bien. Mary Jennifer me dijo que estaba enfermita. Pero bueno. Bien, entonces vamos a seguir ahondando otro poquito más. Y bueno, entonces, insisto, hoy estamos en lo teórico, mañana hacemos lo práctico. Pero pues quería sí quería como que trabajáramos un poquito porque pues no podemos llegar a formular objetivos si no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Porque mañana el ejercicio es ese. Yo les voy a pedir que construyan unos objetivos, yo les voy a dar otros para que ustedes los evalúen y ahí vamos a ir viendo, ¿sí? A ver qué me dicen, si funcionan, no funcionan, si les pondríamos esto, si no. Entonces, para tenerlo ahí en la jugada. Ah, listo, John Jairo, ya sé que Lisbeth está contigo entonces. Bien, entonces vamos a hablar ahora del planteamiento de las hipótesis, aunque ya lo toqué, sí, ya lo toqué hace un momento. Entonces, el planteamiento de las hipótesis, entonces, cuando nosotros planteamos la hipótesis, es una estimación de los efectos que creemos que se va a producir con la intervención del proyecto. ¿Qué es importante tener en cuenta?
que la hipótesis que yo planteé me vaya a influir en el trabajo que yo vaya a realizar. Es decir, que como yo dije que mi hipótesis era esta, la tengo que sacar como sea. No, de eso no se trata. Se trata de que nosotros busquemos los resultados, pero que sean resultados reales y veraces. Éticamente, en cualquier tipo de investigación, en cualquier tipo de proyecto, no está bien visto que se haga manipulación de la información, manipulación de los datos. Si es algo bien interesante es que la investigación, como sigue el método científico, es que cualquier persona que tome nuestra investigación y la quiera replicar, lo puede hacer y debe de conseguir los mismos resultados si se realizaron bajo las mismas condiciones. Entonces, es importante que nosotros no nos debemos coaccionar con la hipótesis que nosotros formulamos. La hipótesis se formula, se plantea y eso es lo que uno espera. Pero si no se consigue, perfecto, maravilloso. No hay ningún inconveniente. Eso es como cuando a Alba Edison le preguntaron, ¿y fallaste 1000 veces? No, yo no fallé 1000 veces. Encontré 1000 maneras diferentes de cómo no hacer que la producción de un bombillo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y muy en claro. Aquí lo que importa es conseguir unos buenos resultados y que sean reales. Hay varios tipos de hipótesis. Hay hipótesis de estudios cuantitativos y hay hipótesis de temas cualitativos, ¿sí? ¿En qué se diferencia? En el alcance. Entonces, cuando yo hago hipótesis cuantitativas, entonces lo que buscamos es anticipar la relación que hay entre las variables que yo vaya a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí yo digo, no, esto se va a comportar o yo espero que se comporte de determinada manera. Pero cuando yo trabajo cualitativo, sí, aquí lo que vamos a tener aquí es distinto. Aquí lo que vamos es a tener de crear una interpretación a través de lo que nosotros vamos descubriendo en el tema. La hipótesis puede ir cambiando de acuerdo a los resultados, a esa obtención de esa información que yo voy teniendo. Entonces, esa es una diferencia bastante grande que en muchas oportunidades no estamos muy acostumbrados a ver. Lo digo por mi caso en particular, yo apenas en lo social y en lo cualitativo me estoy formando en forma, porque yo sí tenía mucha resistencia, debo decirlo. Entonces, otro tema que también quiero que hablemos el día de hoy es la justificación de un proyecto. La justificación del proyecto aquí hace referencia a los argumentos fundamentales que debe tener el proyecto. Sí, vamos a trabajar un poquito de hipótesis más adelantico. En ese orden de ideas, el planteamiento del problema nos hace referencia, la justificación hace referencia entonces a por qué y para qué voy a realizar esa investigación. Yo aquí sí les digo algo, cuando se vayan a plantear la justificación, no se vayan por las ramas. No se vayan por las ramas, sean muy explícitos en el por qué y el para qué. Decir a veces tantas cosas no es tan importante, sino ser muy concisos. A veces uno ve unas justificaciones larguísimas y son textos que no aportan absolutamente nada, que repiten y hay personas que meten teoría dentro de la justificación. O sea, eso no le quita, no le aporta realmente a la justificación. ¿Qué debemos que buscarlo? Que digamos en esa justificación por qué es importante el problema. ¿Qué conocimientos tenemos para su manejo? ¿Cuál es su relevancia científica y su relevancia humana? ¿Y cuál es su relevancia contemporánea? ¿Y por qué les digo yo? ¿Por qué les digo yo que la relevancia contemporánea? Porque en muchas oportunidades nosotros empezamos a hacer estudios y de pronto esos estudios, en la medida que nosotros los empezamos a realizar, hay una cosa que se llama la curva de producción de los temas. Y esa curva de producción de los temas, ¿qué quiere decir? Que sencillamente usted ve si el tema ya se empezó a estancar y la gente ya dejó de trabajarlo. ¿Y por qué se los digo? Porque yo puedo decir hoy que voy a empezar
una investigación en un tema que ya ha sido lo suficientemente trabajado, y yo me demoro, qué sé yo, 3 años haciendo investigación de ese tema. Imagínense, 3 años termino la investigación, digamos que me demore un año exagerando, trabajando los resultados. Es decir, que de aquí a que yo termine la investigación me dan 5 años. La pregunta es, ¿qué tanta información surgió alrededor de ese tema en esos 5 años? ¿Será algo lo que yo voy a producir y lo que yo voy a darle a la comunidad científica le va a servir para algo? Esa es una buena pregunta. Acá en el SENA, ustedes conocen las bases de datos de la biblioteca, ¿sí las han utilizado? Un poquito. Bueno, yo les digo una cosa, si no las han utilizado o las han utilizado muy poquito, déjenme decirles que las estamos desaprovechando. ¿Por qué? Miren una cosa, nosotros cuando vayan a empezar un proyecto, lo voy a tratar de hacer por aquí. Biblioteca SENA. Nosotros tenemos muy buenas bases de datos. Y cuando les digo muy buenas, es que son realmente buenas. Nosotros tenemos Scopus, es uno de los mejores buscadores que tenemos. Entonces yo voy a buscar Scopus y les voy a dar un tipcito aquí bien chévere. Vamos a darle a ingresar y mire lo que va a pasar. Está un poquito lentico. Suele pasar aquí en la biblioteca. Y de pronto también mi internet no me está beneficiando hoy. No, está re lento. Pero bueno, voy a tenerlo listo despuesito para podérselos mostrar de una manera más fácil. ¿A dónde voy? Scopus, cuando uno le pone una ecuación de búsqueda, él nos puede decir cuál es el comportamiento que ha tenido a nivel mundial ese criterio o ese tema que yo quiero investigar. Y él me dice si ese tema va en ascenso todavía, o ya empezó a estancarse, o ya se estancó. Y eso para uno como investigador es bien importante, porque uno a veces cree que uno está haciendo en muchas oportunidades trabajos súper novedosos y no revisamos muy bien que ya eso ya perdió la relevancia contemporánea en tiempo, ¿de acuerdo? En el planteamiento de la justificación, entonces tenemos que explicar el propósito y la conveniencia del mismo en términos originales, mencionar las implicaciones prácticas de la solución del problema y si la solución tiene algún impacto, explicar por qué motivos debe realizarse el proyecto y por qué se ha elegido tal enfoque. Los beneficiarios o beneficios concretos que van a recibir las personas y por qué motivo se debe de intervenir. En este sentido, no solamente porque hay que hacerlo, sino que nos evitamos a futuro si nosotros hacemos la intervención. Esa parte también es importante. Bien, y ya entonces, les sugerimos entonces unos criterios para escribir la justificación, que son cuáles. Entonces, para escribir una buena justificación, yo les recomiendo una pequeña matriz. ¿Por qué es relevante? Si es pertinente, ¿por qué es conveniente hacerlo? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué es necesario realizarlo? ¿Cuáles son los beneficios que me ofrece realizarlo? Y si se puede tener éxito. Con esto, créanme que si nosotros contestamos todas estas preguntas, la justificación queda muy bien hecha. Bien, mis estimados, no sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario. ¿O estamos claros?
Bien, sí, señor. Sí, lo que su merced ahorita decía es cierto. Uno encuentra a veces estudiantes o aprendices colocando teorías en la justificación. Entonces, no sé si por rellenar o de pronto por fundamentar que X autor pues ha venido trabajando en ese tema y pues ha tenido buenos resultados. De pronto se puede un pasonazo, ¿no? Entonces, un referente, porque para eso tenemos el marco, ¿no? Entonces, para eso están los marcos, que es allí donde vamos a aterrizar todo este tipo de información valiosa que nos antecede pues a lo que nosotros hemos estado o vamos a investigar. Sí, sí, señora. Les voy a mostrar lo de Scopus, que ya me cargó. Ya se los voy a mostrar. Scopus es de los buscadores más potentes que hay. Se los recomiendo para uso personal. Está gratis en el SENA, entonces todavía mejor. O sea, lo podemos utilizar sin ningún problema. Entonces, digamos, busquemos un tema cualquiera. Violencia y género. Tengo aquí en el buscador. Le voy a decir search. Ya le está buscando, me va a dar unos resultados. Scopus tiene unas cositas súper interesantes y es que usted puede llegar aquí y venir y decir si los quiere, si quiere artículos, de qué año, puede hacer factores de inclusión y de exclusión muy fáciles en el desarrollo. Entonces, esa partecita es súper chévere de Scopus, ¿sí? Para cualquier competencia, profe, aquí usted encuentra, mire, lo que usted encuentra aquí en Scopus es lo más top de lo top en producción científica. O sea, de todos los temas usted va a encontrar aquí, si los quiere en inglés, si los quiere en español, si los quiere de los 3 últimos años, usted nada más viene aquí, selecciona los años que quiere, por ejemplo, yo quiero 2019, 20 y 18, los 3 últimos. Los principales autores, en qué ramas los quiere, en qué tipo de documentos, si en las palabras claves, en qué ciudad. Mejor dicho, usted aquí puede conseguir toda la información que su merced quiera. O sea, es buenísimo para todo. O sea, el uso que tiene, mire, es bueno, muy bueno. Y, por ejemplo, yo le voy a decir que me limite a eso. Limitar a. Entonces, mi búsqueda, que eran 444, ahora me la va a reducir a 149. Y aquí es muy bueno porque es que usted está en el estado del arte y eso es fundamental. Pero lo que yo les decía, aquí viene algo. Él tiene algo que se llama, mire, análisis de los resultados. Usted le da aquí en análisis de los resultados y mire lo que él les da. Él les va a sacar, todavía no ha cargado, esperemos que cargue. Y mire cómo él me empieza a trabajar todo. Me dice, y esto es fundamental, porque a veces uno se pone a hacer investigaciones y no sabe quiénes son los referentes. Mire lo que él me dice, en los 3 últimos años, Arboid J. de la Universidad de Barcelona me hizo tres artículos. Y él aquí me empieza a decir, mire, para su bibliografía, usted a quién tiene que consultar, a estos señores. Todo eso se lo dice. ¿Qué universidades están produciendo más con respecto a eso? Mira, aquí está la Universidad de Barcelona, la de Sao Paulo, la Complutense, la de Vigo, la de Santiago. Aquí entonces les va diciendo quiénes son los mayores productores en esa temática. Mire que aquí me dice que España, Brasil, México, Chile y así sucesivamente. Por tipo, ¿qué es lo que más están escribiendo? Artículos. ¿De qué área? ¿En qué área los están mirando? Y esto es interesante y era lo que les decía. Mire que aquí me muestra un comportamiento. Y este comportamiento, bueno, entre más años usted le dé, me voy a devolver para que lo vayamos a analizar. Entre más años usted puede ver la tendencia del tema. Usted puede ver la tendencia del tema. Yo voy a volver a hacer la búsqueda en bruto para que ustedes vean
cómo se da el análisis en tendencia. Entonces voy a quitar esto de aquí y le voy a decir search de nuevo. Y le voy a decir aquí todos los datos en brutos que me consiguió. Ahí se demora un poquito. Mi internet está como un poquito lento. Ah, mire, ya aquí empezó a cargar. Mire cómo viene la curva en ascenso. Pero en 2018 llegaron hasta producir 63 artículos top, ¿no? De mayor nivel. Pero ya para este año 2020, mire cómo ya la tendencia va a la baja. Quiere decir que ya ese tema está empezando a dejarse de investigar. Es decir, que si usted va a investigar en ese tema y quiere publicar en una revista de alto turmequé, necesariamente tiene que aprovechar ya a máximo 2 años porque después ya usted está casi que por fuera del estado del arte. Y esto nos da mucha idea a nosotros de para dónde tenemos que coger en nuestras investigaciones. Y a veces uno dice, no, me apasiona este tema y yo quiero trabajarlo. Venga, ya usted hizo esta revisión, saber si realmente aporta o no aporta al estado del arte. Entonces, esta parte es fundamental. Les voy a enseñar, pero ya será en otra clasecita, les voy a enseñar cómo nosotros podemos hacer la bibliografía utilizando Mendeley. No sé si lo conocen o lo han escuchado en alguna vez en su vida. Mendeley es un gestor bibliográfico en donde nosotros sencillamente descargamos el PDF del artículo, lo llevamos a Mendeley y no me preocupo más por la bibliografía porque me sale solita. Entonces, eso también se los voy a enseñar como tipsitos chéveres que les pueden servir para que la vida se les facilite muchísimo. Bien, entonces, no sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Bien, No, señor, entonces, por mi parte no. bueno, entonces, el día de mañana, la sesión la vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Y el día de mañana viene la parte práctica de todo esto, con unas didácticas bien chéveres que ya tengo preparadas para mañana, para que identifiquemos bien entonces el tema de los objetivos y del árbol de objetivos también que nos hace falta, ¿de acuerdo? No, eso estamos esta mañana, virtuales. Bien, entonces, nos vemos Listo, mi profe. mañana, si Dios lo permite. Mañana también les envío el material ya y el enlace de YouTube. Entonces, sí, les voy a pasar la información. Entonces se las envío y les subo el video a YouTube, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, mis estimados, un saludo muy especial, que descansen. Igualmente, profe. Bueno, chao, chao, que estén muy bien. Igual, gracias, sí, señor. Igualmente para todos. Feliz noche. Listo, profe Francisco, ya lo agrego a la lista. Listo, profe, agregado. Bueno, chao, chao.